Buenos días para todos. En primer lugar, corresponde agradecer la invitación. Es un enorme placer estar acá con ustedes. Agradezco a la institución en sí y a Amadeo por su generosidad en invitarme a participar de este evento. Lo que tengo para decirles no es otra cosa que la experiencia que hemos venido acumulando en los últimos años en este trabajo que Amadeo referenciaba en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Haciendo una pequeña introducción para que se comprenda lo que les voy a contar, soy docente de una asignatura que popularmente se conoce como consultorio jurídico. Esta asignatura es una asignatura obligatoria en la carrera de abogacía y se encuentra en el último año de la carrera. Es decir, que los estudiantes, una vez que han capitalizado el conocimiento, entre comillas, teórico, se enfrentan en ese último año a casos reales. En el año anterior, en quinto año, trabajan sobre casos simulados que les proponen sus profesores y en el último año atienden casos de verdad. El consultorio jurídico, en ese sentido, entremezcla la función de enseñanza, porque se trata justamente de que los estudiantes aprendan haciendo en esta última etapa de su formación, pero para aprender haciendo nos vincula a la universidad con un actor extrauniversitario. Es decir, en este curso vamos a estar los docentes, van a estar los estudiantes, pero va a aparecer un nuevo actor que hasta ese momento no incidía en el mundo universitario, en la carrera de Derecho, que son los que nosotros denominamos consultantes. Son ciudadanos que en general, por razones económicas, puede haber alguna otra, pero en general económicas, no tienen facilitado el acceso a la justicia porque en general tienen dificultades para abonar los honorarios de un profesional particular. Por esa razón, la Facultad de Derecho de la Universidad de la República les proporciona ese patrocinio jurídico de forma totalmente gratuita, función que se ejerce con los docentes, pero fundamentalmente con el trabajo de esos estudiantes del último año. Esto, yo les decía, combina dos funciones: la función de enseñanza, donde el estudiante aprende haciendo, y la función que la universidad denomina función de extensión, es decir, un compromiso de la universidad con las necesidades y las demandas de los más desprotegidos de nuestra sociedad. Esa función es una función que pesa de manera obligatoria sobre la Universidad de la República. Las tres funciones que la ley orgánica le exige son la enseñanza, la investigación y la extensión. En ese sentido, el consultorio tiene ya más de 60 años de fundado. Es una experiencia bastante particular en el mundo. En general, muchas veces este tipo de actividades de inicio en el ejercicio profesional en otros países lo hacen los colegios de abogados. En el Uruguay ha estado históricamente atado al proceso de aprendizaje. Por esa razón, el modelo que nosotros tenemos y que se puede ver en algunos otros países de Latinoamérica es un modelo donde al mismo tiempo que estamos intentando comprometernos con las necesidades de nuestros conciudadanos, sobre todo con los más necesitados, al mismo tiempo estamos aprovechando esa instancia para que los estudiantes terminen de formarse. Y esa formación, que yo les decía, terminan de aprender haciendo, esa formación también implica un compromiso social, también implica una sensibilidad especial, o intentamos desarrollar una sensibilidad especial en los estudiantes para que su formación universitaria no sea solamente una cuestión puramente técnica, sino que ese aprendizaje técnico, que por cierto que es importante, vaya acompañado de un involucramiento con las necesidades de sus conciudadanos, especialmente los más desfavorecidos. Es así que esta clase no funciona como una asignatura normal, digamos, donde el profesor se sienta al frente y dicta la clase y los estudiantes toman apuntes sobre lo que ocurre. La metodología y la modalidad es mucho más caótica que eso, porque dentro del aula nosotros traemos a una persona que no tiene nada que ver con el mundo universitario, con una persona que tiene un problema judicial o que entiende que es judicial y que se agendó para ser atendida por alguno de estos grupos. Yo tengo a cargo un grupo que funciona en el horario nocturno, quiere decir que las personas se agendan con anterioridad y ese día de noche van a la facultad para que alguien escuche ese problema e intente darle una solución jurídica. Y en ese sentido, en el aula
como les adelantaba, no estoy yo explicando ni los estudiantes tomando notas, sino que nos encontramos, sí, nosotros, estudiantes y docentes, pero también en una silla está sentado esa persona que nos cuenta su problema. Una vez que nos relata su problema, se retira del salón, va a una sala de espera y con los estudiantes debatimos qué solución o qué aporte podemos hacer hacia el caso que se nos plantea. Eso se debate en un ámbito democrático, donde los estudiantes exponen sus visiones, sus ideas, sus iniciativas. En general, los docentes intentamos que ellos, primero, antes de intervenir o sugerir soluciones, discutan entre sí, aporten ideas, traten de vertir los conocimientos que traen de las restantes asignaturas que ya han acumulado, y entre todos buscamos una solución antes de que el caso sea asignado a un estudiante en particular o a un grupo si tiene mucha complejidad, y ese grupo o esa persona o ese estudiante se reúna en privado ya ahí con el consultante para preguntarle cuestiones más personales e involucrarse directamente con el caso, porque después va a tener que trabajar en ese caso, o sea, llevar ese caso en la mayoría de las veces significa llevarlo a la justicia, redactar una demanda o redactar una contestación, ir a una audiencia, interponer recursos, etcétera, etcétera. Y hago toda esta introducción para que se comprenda cómo llegamos a la temática que hoy les voy a contar, que es la temática de las dificultades en el acceso a las prestaciones de salud no cubiertas por el sistema. Y tiene que ver en el sentido de que allá por el año 2012, 2013, una colega, que fuimos compañeros de facultad y que ejerce en el ámbito privado, me comentó que se estaba involucrando con algunas acciones de amparo a los efectos de obtener a través de la justicia prestaciones de salud no cubiertas por el sistema de salud. Esto es, prestaciones de salud pueden ser medicamentos, pueden ser dispositivos, pueden ser procedimientos, pueden ser cirugías, pueden ser muchas cosas que el sistema de salud no cubre. Y el comentario que me hacía la colega era, han empezado a crecer las consultas por este tipo de acciones. Y obviamente me decía, yo tengo clientes que a los que patrocino porque la prestación es muy cara y por lo tanto se puede acceder a través de la justicia invocando en general, además de distintas normativas internacionales en materia de derechos humanos, invocando fundamentalmente el artículo 44 de la Constitución, que establece una verdadera obligación del Estado para asegurarle el acceso a prestaciones de salud a aquellos ciudadanos que se encuentren en estado de indigencia o que no cuenten con recursos económicos suficientes. Esa es la expresión del inciso segundo del artículo 44 de la Constitución. Y me decía, hay algunas prestaciones que son de tan elevado costo que hay muchas personas que no pueden acceder a esa prestación de salud y muchas veces está en juego la vida en esos casos. Y me dice, bueno, yo he venido ejerciendo, planteando este tipo de acciones con relativo éxito, pero me empezó a pasar que hay pacientes que vienen y que no tienen recursos para pagar los honorarios. Dice, y tratándose de estas cuestiones, he hecho muchos juicios de amparo sin cobrar honorarios. Pero en la mayoría de las veces se requiere además de la colaboración de expertos, en general peritajes que se hacen para sustentar esa posición que justifica plantear un juicio reclamando una prestación de salud. Y me contaba, y muchas veces estas personas no es que no pueden pagar los honorarios míos, no pueden pagar los honorarios del perito siquiera. Y bueno, y está bien que yo algún caso lleve gratuitamente, creo que es hasta un compromiso de la profesión, pero de ahí a poner plata para empezar a pagar peritajes, bueno, a tanto no me animo. Y la pregunta fue, ¿hay posibilidad de que ustedes en el ámbito del consultorio jurídico, así como atienden consultas de divorcio, pensión alimenticia, un juicio laboral, un juicio civil, un desalojo, etcétera, etcétera, que ustedes atiendan este tipo de causas? Y bueno, me sorprendió un poco el planteo. La atención nuestra en el marco del consultorio no solamente tiene la ventaja de que no hay que pagar honorarios profesionales, sino que estamos exonerados de prácticamente todos los costos judiciales, no pagamos tributos, no pagamos timbres, podemos ser exonerados del pago de los peritos, etcétera, etcétera. Es decir, la persona que se atiende en el consultorio de la facultad, donde tenga el dinero para el boleto y venir a hacernos la consulta y después el dinero para ir a la audiencia en el juzgado, prácticamente no tiene que hacer ningún otro gasto, porque hasta las fotocopias las hacen los estudiantes o las hacemos en el consultorio. Entonces le dije, bueno, me parece un desafío interesantísimo, por diversas razones. Me parece un desafío interesantísimo, primero porque soy un convencido que la universidad pública tiene que comprometerse fuertemente con las necesidades de los más desprotegidos, de los conciudadanos, en este caso de los pacientes.
y porque además eso incide fuertemente en una formación completa de los estudiantes que están terminando una carrera como la de abogacía. Y le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a guardar un espacio en la agenda para empezar a atender estas causas, explícame un poco cómo es, vamos a estudiar un poco, déjame estudiar un poco cómo es el tema de la invocación de la Constitución, de los principios fundamentales, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, cómo llega esto. Y aquel año le propuse a los estudiantes míos empezar haciendo una investigación, empezar haciendo un relevamiento en los juzgados y en los tribunales de apelaciones. Este tipo de cuestiones en general se ventilan a través de la acción de amparo, que es un juicio muy breve, muy rápido, que se tramita ante los juzgados de primera instancia y que tiene una posibilidad de apelación ante los tribunales de apelaciones, pero que termina ahí. Entonces les dije a los muchachos, les propuse, vamos a hacer un relevamiento, a ver qué tan cierto es esto, qué tantos casos hay, a quiénes refieren, y cómo son los resultados. Y bueno, los muchachos salieron a recorrer los juzgados, a sacar sentencias para que las estudiáramos, y bueno, y elaboraron un informe muy interesante que nos arrojó distintas visiones, que obviamente determinaron lo que después pasó con este tema. Entre las cosas más destacables, empezamos a ver una tendencia cada vez más importante de la justicia a condenar, ya sea al Ministerio de Salud Pública o al Fondo Nacional de Recursos, a brindar determinadas prestaciones de salud no cubiertas por el sistema cuando estaba en riesgo la vida o la salud o la calidad de vida de una persona, que justificaba que ella no podía por sus propios recursos acceder a esa prestación. Pero lo que más nos llamó la atención fue que no había prácticamente acciones de amparo tramitadas por pacientes del sistema público de salud. Entonces, eso nos llevó a una reflexión en el sentido de que no puede ser que los que se atienden en el Ministerio de Salud Pública, los que se atienden en ACE, tengan enfermedades distintas a los que se atienden en el resto del sistema de salud. La conclusión a la que se pudo arribar es que en realidad la dificultad estaba en el acceso a la justicia. La dificultad estaba en que esos pacientes, esas personas, esas familias de los enfermos no sabían que se podían conseguir estas prestaciones planteándole un juicio al Estado. Y bueno, y eso nos empujó definitivamente a considerar que ese mismo público que nosotros estábamos atendiendo para hacerle un divorcio o para pedir una pensión alimenticia o una ratificación de tenencia para cobrar la asignación familiar en el BPS, etcétera, etcétera, esas mismas personas que las atendíamos por otras cosas eran las que no tenían acceso a prestaciones de salud porque no tenían acceso a un abogado que llevara adelante esas causas. Y por eso le propusimos en ese momento al director del consultorio, que era el lamentablemente desaparecido doctor Gonzalo Uriarte, que después fue decano de la facultad, trabajar en un grupo donde tuviéramos por lo menos un día destinado específicamente a atender este tipo de consultas, y a la colega que me había traído la preocupación o su inquietud, le comentamos que cuando tuviera alguna consulta de pacientes que no estaban en condiciones de pagar honorarios, que no estaban en condiciones de pagar peritos, nos hiciera llegar a esas personas, las derivara directamente al consultorio de la facultad, y que nosotros íbamos a involucrarnos con los estudiantes para llevar adelante esos juicios. Y ese primer año recuerdo que tramitamos 12 acciones de amparo para acceder a prestaciones de salud no cubiertas. Este año vamos por 205 juicios de amparo para obtener prestaciones de salud no cubiertas. El año pasado hicimos 107 juicios. Y bueno, un poco de lo que vengo a contarles es de esta experiencia, de lo que ha significado para nosotros, para mis estudiantes, involucrarnos en estas causas, y cómo se ha transformado en los últimos tiempos la justicia en el último recurso, la última salvaguarda de derechos fundamentales como la vida y la salud, sobre todo para quienes no cuentan con recursos para acceder de manera privada. En este sentido, es bueno destacar que, más allá del compromiso que nosotros estamos llevando a cabo desde la facultad, también hay muchos colegas que lo hacen de manera particular. No todos los que están en situación de no poder acceder a una prestación son pasibles de ser atendidos gratuitamente en la facultad. Nosotros tenemos un reglamento que establece que podemos atender a personas con ingresos inferiores a 30 URs, es decir, unos 32.000 pesos por mes. Y ese es el público al que destinamos el servicio, pero obviamente hay una serie de colegas que también trabajan en el ámbito particular para pacientes que no tienen los recursos para acceder al tratamiento, pero están fuera del sistema de cobertura del consultorio jurídico porque tienen ingresos superiores a ese monto. Bueno, y así fue que nos involucramos en esta situación, y lo que puedo contarles es que a partir de ese momento
todos los jueves, que es el día en que mi grupo atiende, empezamos a tener cada vez más personas que vienen a plantearnos consultas. Para entender un poco más cómo funciona esto, es bueno aclarar que nuestro sistema, a grandes rasgos, nuestro sistema de salud a grandes rasgos tiene un listado de prestaciones que deben ser dadas obligatoriamente por nuestro prestador de salud, valga la redundancia, la mutualista en la que estamos afiliados, o ACE si estamos en el sistema público de salud. O sea, las prestaciones, medicamentos, dispositivos, cirugías, procedimientos, lo que fuera, están en una lista, hay una lista que dice los prestadores deben dar obligatoriamente estas prestaciones. Pero lo que no está en esa lista, nosotros no se lo podemos exigir a nuestro prestador de salud. Quiere decir que más allá de que yo sea socio de la Española o del CASMU o del que fuera, si la prestación que mi médico me indica no está dentro del listado de lo que el prestador tiene que dar, el prestador puede dármelo si quiere, pero si no quiere no me lo da y yo no tengo manera de exigirle esa prestación. El avance de la ciencia y de la medicina ha hecho que cada vez existan más prestaciones que no se encuentran en estos listados de cobertura y por lo tanto los médicos, en la obligación que tienen de informarle al paciente todo lo que está a su alcance en materia de conocimiento científico, tengan que decirle, bueno, mire, lo mejor para usted es tal cosa, aunque eso no esté cubierto por el sistema. Y yo les decía recién, tenemos esa lista que obliga a los prestadores, a las mutualistas y a ACE, y después tenemos una lista aparte donde están las obligaciones o las prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Recursos, que en general son prestaciones de mayor costo. Quiere decir que si yo necesito un medicamento o un dispositivo, lo que fuera, puedo reclamárselo a mi prestador si está en la lista de lo que está obligado el prestador, puedo reclamárselo al Fondo Nacional de Recursos si está en la lista de lo que el Fondo Nacional de Recursos proporciona, o puede ser que lo que yo necesito o lo que mi médico me recomienda no se encuentre ni en la lista del prestador ni en la lista del Fondo Nacional de Recursos. Y acá empiezan a advertirse las dificultades, porque cuando yo necesito una prestación de salud que no está en ninguna lista y que mi médico me aconseja que eso es lo mejor o a veces lo único para atender mi situación de salud, las alternativas que me quedan son muy sencillas. O tengo el dinero para pagarlo, o si no tengo el dinero para pagarlo, lo único que ha nacido es esta posibilidad de recurrir a la justicia invocando ese artículo de la Constitución que establece una verdadera obligación del Estado para los que tienen menos, para los que no cuentan con recursos suficientes. Y es allí donde se producen estos planteos que han tenido cada vez mayor éxito, en el sentido de que la jurisprudencia viene avanzando en cantidad de condenas. Quiere decir que todos los jueves, cuando nos enfrentamos a la consulta de un paciente o de un familiar, nosotros lo primero que tenemos que hacer es hacer este análisis jurídico de lo que el médico indicó. Y esto me interesa destacarlo especialmente porque a veces se ha dicho que los abogados promovemos una serie de juicios que ponen en riesgo el sistema de salud o la estructura presupuestal, etcétera, etcétera. Y yo repito siempre que ninguno de estos planteos, ninguno de estos juicios, ninguno de estos trámites se inicia con una demanda redactada por un abogado. Siempre se inicia con la indicación que hace un médico de una prestación de salud que el paciente necesita. Y esto es bueno verlo desde dos ópticas. Desde la óptica que refiere a los derechos del paciente, tenemos una ley que incluso se denomina Ley de Derechos del Paciente, donde se establece claramente que el paciente tiene derecho a estar informado de todo lo que la ciencia ponga al servicio de atender la patología que tiene. Y por otro lado, una ley que ha consagrado, que le ha dado valor de ley al Código de Ética Médica, que establece que es un derecho de los médicos, o sea, fíjense, visto de los dos lugares de la relación, un derecho del paciente, saber, informarse, y un derecho del médico de informar a su paciente, incluso sobre aquellas prestaciones que el sistema no cubra. En esta relación, donde tiene que haber fluidez en la información que se da, el paciente se encuentra, como les decía, ante situaciones donde, para salvaguardar su derecho a la vida, o el derecho a la vida de un hijo, de un padre, o de un abuelo, o de un hermano, necesita de plantear esto ante la justicia porque es la única manera de acceder. Y esto también, a pesar de esta tendencia que yo les mencionaba de relativo aumento de las condenas, nos lleva también en el ámbito judicial a situaciones controversiales porque no todos los jueces opinan igual y los tribunales tampoco
todos opinan igual, muchas veces hay opiniones diferentes, y en los hechos se nos ha planteado con relativa asiduidad de que ante el mismo planteo, la misma enfermedad, la misma patología, el mismo medicamento, el mismo paciente, un paciente en iguales condiciones de edad, de salud, etcétera, etcétera, nos enfrentemos también a sentencias donde a veces se hace lugar y se condena a dar, y sentencias que exoneran al Estado de esa obligación de dar. Y esto nos genera también desafíos a nosotros, a los estudiantes, a la hora de enfrentarnos al paciente y su familia y explicarle, mire, a usted le tocó sorteado tribunal X y por lo tanto no se hizo lugar, y le toca tribunal tal y sí se hizo lugar. Al punto ha ocurrido esto que en los últimos días hemos tenido incluso 2 sentencias del mismo tribunal donde se reclamaba el mismo medicamento para la misma problemática en pacientes en situaciones similares, y en un caso se hizo lugar y en otro caso no se hizo lugar. Y esto puede ocurrir porque cuando existe discordia entre los integrantes del tribunal se requiere un sorteo para ir integrando ese tribunal, y bueno, a veces el sorteo hace que quien integre el tribunal tenga una opinión de un lado o tenga una opinión del otro lado. Afortunadamente, la tendencia de nuestra jurisprudencia es significativamente hacia la condena del Estado a proporcionarle prestaciones a los que no tienen recursos para acceder, pero todavía quedan algunos ministros, algunos jueces que opinan en sentido contrario, y por lo tanto estas situaciones que generan una injusticia difícil de explicar para los pacientes y las familias todavía se siguen dando. Por eso es que, a diferencia de lo que se ha dicho por ahí públicamente por las autoridades en general, nosotros no reivindicamos la acción judicial, en este caso la acción de amparo o algunas otras vías que también se han ensayado, como la solución para este tipo de problemáticas. Simplemente es la última alternativa que el paciente tiene cuando se encuentra en una situación de desamparo. Lo ideal es que no hubiera que hacer ningún proceso judicial, que el sistema diera cobertura a situaciones donde están en riesgo derechos tan importantes y no sea necesario promover los juicios. Pero cuando eso no es posible, cuando el Estado no tiene en el diseño de las políticas públicas una cobertura de tipo universal, porque fíjense que a pesar de que se reivindica a nuestro sistema como un sistema de cobertura universal, eso puede compartirse en la primera etapa de atención. En aquella etapa donde yo les comentaba, si la prestación está en la lista o está en las listas, todos acceden igual. El que tiene mucho y el que tiene poco, todos acceden a la prestación, y hasta ahí se puede decir que el sistema funciona. El problema es cuando empiezan a aparecer prestaciones que no están en las listas, y ahí sí cada uno queda librado a la suerte o al respaldo económico que tenga para acceder a esa solución médica para él o para sus familiares. Y estas situaciones a veces son dramáticas. En los últimos días tuvimos una acción de amparo promovida para acceder al único medicamento con el que se puede tratar una enfermedad que se denomina atrofia muscular espinal. Es una enfermedad de transmisión hereditaria que se produce a propósito de un defecto en un cromosoma y que genera una deficiencia en las neuronas motoras que hace que esos niños que nacen con esa enfermedad se le vayan atrofiando los músculos, pero se le vayan atrofiando los músculos, incluso aquellos músculos más elementales que necesitamos para respirar o para deglutir. Por lo tanto, son niños que en general, cuando nacen con la variedad más grave de esta enfermedad, a los 2 años de vida fallecen, que al año de vida ya requieren asistencia ventilatoria para respirar, requieren asistencia para deglutir, etcétera, etcétera. Y traigo a colación este caso porque todos los uruguayos nos vanagloriamos, con razón, hace pocos meses, de que un científico nuestro recibió lo que sería el sinónimo del Oscar de la ciencia por el descubrimiento del único medicamento que existe para tratar esta enfermedad. El único medicamento que existe para tratar esta enfermedad lo descubrió un uruguayo. Lo descubrió un uruguayo que hace casi 30 años que trabaja en Estados Unidos en una universidad y que logró que la producción de esta proteína que se encuentra en deficiencia por la ausencia en ese cromosoma, la produzca otro cromosoma. Yo lo estoy explicando con palabras, si me escucharan se horrorizaría, pero para que se comprenda, llevó muchos años de investigación,
ese descubrimiento fue adquirido por un laboratorio que produjo el medicamento, que ya se encuentra disponible en la mayoría de los países de Europa, en Estados Unidos, aprobado por el procedimiento rápido por la FDA, en Europa por la EMA, es decir, en la mayoría de los países desarrollados el medicamento se encuentra. Y nosotros nos enfrentamos a que, al tratarse de una enfermedad rara, solo tenemos 26 niños que tienen esta enfermedad en Uruguay. Hace poco eran 32, pero al día de hoy quedan 26. Y bueno, y por primera vez nos propusimos iniciar un juicio para obtener este medicamento. Fíjense que el costo de cada ampolla es de unos $105.000. El tratamiento del primer año para un niño que padece AME, que es la sigla que define la atrofia muscular espinal, tiene un costo aproximado de unos $600.000, y los años sucesivos es un poco menos, es en el entorno de los ciento y algo de miles de dólares por año. De todas maneras, son costos prácticamente inaccesibles para cualquier familia que se enfrente a esta situación. Entonces, los desafíos que se plantean ahí no son sencillos. Tuvimos este primer caso que terminó con una sentencia en primera instancia de condena. Se condenó por primera vez al Estado uruguayo a pagarle esta medicación a un niño de Artigas, a un niño hijo de un peón rural, a una familia que jamás hubiera podido acceder a este fármaco por sus propios medios y que difícilmente hubiera podido acceder, me animo a decirles, a un abogado que les promocionara un proceso judicial para obtener esta medicación que puede cambiar definitivamente la vida de su hijo. No solamente mantenerlo con vida, sino que lo que hemos visto es que estos niños tratados con este medicamento recuperan la movilidad de sus músculos al punto que no necesitan el resto de su vida respirador, ni necesitan bomba de deglución, que en lugar de vivir postrados en una cama sin siquiera poder mantener la cabeza erguida, vimos videos de niños andando en un triciclo, caminando. Es decir, el impacto que tiene en sus vidas y en las de sus familias es tremendo. Y bueno, y les decía, este caso nos llevó mucho a la reflexión y nos llevó mucho tiempo también decidirnos a plantearlo. Por un lado, por el impacto que genera el costo del medicamento, ¿no? Para cualquiera de nosotros escuchar esas cifras es estremecedor. Pero nos generó muchas reflexiones desde diversos lugares. En primer lugar, porque tratándose de la única alternativa para estos niños, evidentemente que el desafío para quienes dirigen las políticas públicas en salud es cómo hacer para abaratar esos costos, cómo hacer para que los precios no sean tan exorbitantes. Ese es el desafío. El desafío no puede ir de la mano de privar a los niños del acceso al único medicamento que tienen para mantenerse con vida. La cuestión es cómo hacemos para que no cueste tanto no dejar a los niños sin el medicamento. Y en este sentido ya hay experiencias internacionales. Les puedo contar que el mismo medicamento en Holanda vale un 70% menos que en Estados Unidos. Eso evidentemente responde a la política en salud que el Estado holandés diseñó. No me pregunten cómo hicieron, pero seguramente algo bien hicieron para que ocurra eso. Y al mismo tiempo nos trae otras reflexiones, porque fíjense ustedes que quien descubrió este medicamento, quien recibió el mayor premio que un científico en materia de medicina puede recibir, fue un investigador uruguayo. Entonces también cabría la posibilidad de preguntarnos, ¿y si lo hubiera descubierto en Uruguay? Si tuviéramos las condiciones en Uruguay para que eso se pudiera hacer, porque el capital humano lo teníamos. Tal vez Uruguay hoy estaría vendiendo el descubrimiento al mundo y en lugar de tener que pagar millones, estaría recibiendo millones a propósito de este conocimiento que este científico tenía. El caso además fue muy interesante en el ámbito judicial para los estudiantes porque, como lo había descubierto un uruguayo, nos contactamos con él obviamente, en esa particularidad que tenemos los uruguayos de mantenernos en contacto aunque nunca nos hayamos visto. Y gentilmente Adrián Kreiner, que es el científico uruguayo, se mostró dispuesto a declarar por videoconferencia. En ese momento estaba en Inglaterra y declaró ante el juez por videoconferencia, lo que también significó una experiencia para los estudiantes de cómo podíamos traer una declaración testimonial a distancia y donde el juez podía ilustrarse no solamente con los expertos nacionales que acá tenemos, con los médicos genetistas, etcétera, etcétera, sino también con el propio descubridor del medicamento que en este caso se reclamaba. Y bueno,
Como ustedes comprenderán, este resultado, bueno, todavía no ha sido, recientemente ha sido apelado, o sea que todavía no ha llegado al Tribunal de Apelaciones como para saber si la condena se mantiene, pero ya la sola existencia de una condena en primera instancia para nosotros es un aliciente. El desafío, como les decía, es cómo hacemos para que esto sea financiable por el sistema, y ese es el requerimiento que les hacemos a las autoridades de salud pública, es decir, cómo trabajamos para que el medicamento pueda ser accesible sin que tenga un impacto tan grande en las arcas del Estado. En ese sentido, el propio científico se ha manifestado dispuesto a colaborar en la negociación que el país quiera establecer con el laboratorio. Pero fíjense ustedes que, a pesar de las críticas que hemos recibido por parte del subsecretario de Salud, cuando el laboratorio se instaló en Uruguay y el medicamento se registró, el laboratorio le presentó un precio al Ministerio de Salud Pública que excedía bastante el que yo les nombré, era el precio de Estados Unidos. Y a propósito de las gestiones que tanto el científico como los padres de los niños que tienen esta enfermedad, que están nucleados en una asociación, hicieron frente al laboratorio, se logró que el precio para Uruguay no fuera el precio de Estados Unidos, sino que fuera un precio de los europeos sin ser el holandés. O sea que la sola gestión de los papás hizo que al Estado uruguayo del precio inicial ya le saliera $150.000 menos el tratamiento del primer año. Si eso lograron los papás de estos chicos, ¿cuánto podrían lograr las autoridades si realmente se empeñan en trabajar sobre la negociación de los precios? Porque, como yo les decía en algún debate que tuve con la presidenta del Fondo Nacional de Recursos y con el subsecretario de Salud y con el propio ministro, el desafío que tenemos es lograr la mayor accesibilidad de nuestra población a las prestaciones de salud. No puede ser, esto no se puede financiar en la medida en que la manera de hacerlo posible o presupuestariamente posible sea dejar gente sin cobertura. La manera de financiarlo tiene que ser otra. Yo me resisto a pensar que para poder acceder tengamos que dejar gente sin cobertura. Y menos aún cuando hay gente que no tiene ninguna posibilidad siquiera de ver cerca ni siquiera estos medicamentos. Entonces les decía, porque si no, el planteo que se hace cuando se tiene ese discurso que solamente critica a la industria farmacéutica por su exacerbado afán de lucro, cosa que en algunas situaciones lo puedo compartir, sino, yo se lo comentaba al subsecretario, sino lo que estamos haciendo es matar al rehén para no pagar el rescate. Es decir, lo que no puede pasar es que el precio del medicamento solo se pueda trabajar o solo pueda incidir en la medida que dejemos gente sin cobertura. Ni que hablar, saliendo de este ejemplo que bueno es el más actual, ni que hablar con otras prestaciones donde las razones que se toman en cuenta por la autoridad sanitaria ni siquiera respetan la más elemental lógica. Hay dos ejemplos que son claros y a los que voy a hacer referencia para que se entienda la locura a veces de este sistema cuando llegamos a prestaciones no cubiertas. Muchos amparos, la mayor cantidad de amparos que promovimos este año referían a implantes cocleares para los sordos. El implante coclear es un dispositivo inventado ya hace muchos años que, bueno, se considera el único sentido que el ser humano ha logrado restituir a través de la tecnología. Aquellos pacientes que nacen sordos pueden recuperar la audición o adquirirla si nunca la tuvieron a través de la implantación de este dispositivo en el oído. El Fondo Nacional de Recursos cubre este dispositivo, pero con restricciones, solamente para niños de 0 a 7 años. Esta reglamentación, que tiene ya más de 18 años, se estableció así porque se consideraba que los niños que nacen sordos, después de los 7 años, aunque empiecen a oír, tienen muchas dificultades para adquirir el lenguaje. Entonces el beneficio en la adquisición de la audición no repercute tanto en sus ventajas, en su calidad de vida, en su inserción, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en ese momento no se pensó en todos aquellos adultos que pierden la audición por otras razones, es decir, no nacen sordos, sino que a propósito de una meningitis, de una enfermedad, de una sordera progresiva, pierden absolutamente la audición. Y en esos casos, el sistema de protección o de cobertura del Fondo Nacional de Recursos no los considera. Si se trata de adultos que son activos en el BPS ha decidido pagarles el dispositivo, pero si no son activos o si no son activos de la Caja de Industria y Comercio tampoco tienen cobertura del BPS. Quiere decir que tenemos una población que no nació siendo sorda o, como nos pasó en un caso, nació siendo sordo, pero como era de un pueblito del interior, hasta los 8 años pensaron que tenía un retraso mental. Entonces cuando nos dimos cuenta que era sordo, no tenía ningún retraso, lo que pasa es que no escuchaba nada.
Entonces, como tenía más de 7 años, el Fondo Nacional de Recursos, tenía 8 años, como tenía más de 7, el fondo no le financiaba el dispositivo. Pero la locura de estos sistemas de cobertura viene a cuento de que no hay razones científicas para limitar el acceso a estas prestaciones. Es más, cuando los especialistas van a declarar en un juzgado como peritos, dicen, no, son mejores candidatos los adultos que los niños, porque el adulto ya tiene adquirido el lenguaje, simplemente va a volver a escuchar. Mientras que el niño, por supuesto, que potencialmente tiene muchísimo para desarrollar, pero primero tiene que escuchar y después adquirir el lenguaje. Sin embargo, tenemos esa porción de ciudadanos, como por ejemplo puede ser cualquiera que esté en situación de pasividad ante el BPS, no tiene acceso a un dispositivo coclear. Pero la locura en el diseño de esta cobertura, fíjense que ni siquiera termina ahí. El Fondo Nacional de Recursos financia, aún para esos niños que yo les decía de 0 a 7 años, el dispositivo, pero no cubre la operación. Quiere decir que yo le voy a dar a los papás de ese niño el dispositivo, pero nadie va a pagar la operación para ponerle el dispositivo en la cabeza. Es un dispositivo para el cual hay que hacer una operación en la cabeza, insertar la cóclea en el oído interno, etcétera, etcétera, que obviamente que salvo que uno sea cirujano es imposible que su hijo pueda acceder si no tiene para pagar la operación. Estamos hablando de un dispositivo que cuesta alrededor entre 15 y 20 mil dólares y una operación que cuesta unos 10 mil dólares. Entonces, salvo que los papás de ese niño tengan 10 mil dólares, van a tener el dispositivo, pero no les va a servir de nada porque no se lo van a poder implantar a su hijo si no tienen ese dinero. Bueno, este año, gran cantidad de los amparos que hicimos tuvieron como objetivo obtener la financiación de esa cirugía para los papás de los niños que no tienen 300.000 pesos en el banco o 300.000 pesos para obtener de la venta de algún bien y pagar la cirugía. Y otro caso que, voy redondeando, otro caso que me interesa destacar porque es paradigmático en este sentido es el caso de los cardiodefibriladores. El mismo aparato que nosotros vemos en las paredes en todos los centros hoy por hoy, porque es una disposición que nos exige, existe ese mismo dispositivo pero implantable, es decir, se coloca bajo la piel como si fuera un marcapasos y lo que hace es que los pacientes que tengan riesgo de muerte súbita son resucitados automáticamente por el dispositivo que reconoce cuando hacen cuando tienen un episodio de muerte súbita y los resucita. Ese dispositivo está cubierto por el Fondo Nacional de Recursos, pero solamente en lo que se denomina prevención secundaria. Prevención secundaria significa que el paciente, y esto es lo que exige el Fondo Nacional de Recursos, escuchen bien, el fondo se lo da, pero exige que el paciente se haya muerto una vez y haya resucitado. Si el paciente nunca se murió, el fondo no se lo da. Aunque el diagnóstico diga que va a tener un episodio de muerte súbita en cualquier momento. Es decir, el médico, a veces los jueces le preguntan, pero ¿le puede pasar en cualquier momento? ¿Le puede pasar ahora mientras espera para declarar? Sin embargo, aún con evidencia científica sobrada de que es tan clara la indicación en estos casos como en los otros casos, sin embargo, el fondo se mantiene restringiendo la cobertura a esos casos de pacientes que por casualidad tuvieron la fortuna de encontrarse en un lugar donde fueron resucitados rápidamente. Esto demuestra, puse 2 ejemplos simplemente para demostrar algunas inconsistencias que no tienen que ver ni siquiera con una cuestión de recursos, de impacto presupuestal. De todas maneras, el debate de cómo diseñamos ese presupuesto y sobre qué hacemos hincapié también es un debate interesantísimo que no da para tratarlo en este espacio. Agradezco muchísimo la atención de todos ustedes y quedo a la orden para cualquier consulta.